Preocupación por enfermedades respiratorias en el país. En Quito, los hospitales están saturados. En Cuenca, los casos se duplicaron y en Guayaquil los contagios van en aumento. La asamblea fue convocada de manera virtual para posesionar a consejeros suplentes de participación, lo que aviva la pugna por ese organismo. El aeropuerto de Manta finalmente fue inaugurado. El gobierno apunta a concesionarlo para su administración. Diario El Comercio, el más importante de la capital, atraviesa por una crisis económica, lo que ha provocado que deje de circular en papel y que sus trabajadores estén impagos. El tránsito entre Guayaquil y Cuenca nuevamente está interrumpido por un socavón en la vía Cuenca-Molleturo que destruyó parte de la vía. Se recomiendan rutas alternas. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a una nueva jornada de noticias aquí en Televistazo en este lunes 5 de diciembre. Mucha atención con este tema porque existe preocupación por los virus que circulan en el país y que congestionan los hospitales nuevamente. Mientras en Quito existe gran demanda por enfermedades respiratorias en pacientes pediátricos, en Cuenca y Guayaquil aumentan los casos de COVID-19. Carla Delgado nos cuenta más. La demanda de atención a pacientes pediátricos, lejos de disminuir, aumenta en Quito. Esto hace que los hospitales permanezcan llenos, por lo que muchos padres peregrinan por conseguir espacios en las casas de salud. A muchos incluso les toca esperar por varias horas para ser atendidos, debido a la gran cantidad de menores que llegan a diario a los hospitales. Es preocupante porque los niños no pueden ni dormir con la tos, se ahogan, se asfixian y buscamos soluciones, pero no las tenemos. Y demoramos 2, 3, 4 horas para que simplemente nos digan no tiene nada y vaya. Esto obliga incluso a las casas de salud a abrir más espacios. En el IES Quito Sur pasaron de tener 64 a 140 camas, por lo que desde gremios médicos insisten en que es hora de tomar nuevas medidas. En todos los países latinoamericanos se está dando es el tema de la virtualidad hasta que las cifras de infectividad vayan bajando en cada uno de los países. Este es un tema absolutamente claro. Esto mientras que en Guayaquil los casos de COVID-19 aumentan. Freddy Veiga, responsable de vigilancia epidemiológica del Hospital IES Ceibos, señaló que el número de pacientes con sintomatología respiratoria está incrementando. En hospitalización tuvimos semanas que no teníamos pacientes hospitalizados por COVID, pero en las últimas semanas sí hemos venido a identificar, unos 5 o 10 pacientes diarios con sintomatología sospechosa de COVID que han necesitado su tratamiento de manera ambulatoria. La misma situación se repite en el Hospital Bicentenario, donde acuden pacientes con síntomas de COVID-19. Comencé con una simple alergia, pero de ahí se me fue desarrollando dolor de cabeza, dolor al cuerpo, cansancio, dolor en articulaciones. En Cuenca los casos de COVID-19 se han duplicado por el relajamiento ciudadano, por lo que el alcalde de esta ciudad hace un pedido. Si vamos a estar en lugares cerrados y entendemos que puede existir tal vez alguna posibilidad de contagio, pues el uso de la mascarilla y desinfección de manos es lo que nos ha dado resultado luego de todo lo que nos ha tocado vivir en estos 2 años. Así que mantengamos esas medidas de bioseguridad. Aún se espera que el ministro de Salud, José Ruales, solicite una reunión al COE Nacional para tratar este nuevo repunte de enfermedades respiratorias, que ya complica al sistema sanitario del país. La asamblea posesionará esta noche a parte de los consejeros de participación ciudadana suplentes y lo hace en medio de la crisis institucional del organismo luego de la destitución de los titulares. Patricio Díaz nos cuenta las posiciones de los legisladores. Es la tercera convocatoria para posesionar a los consejeros de participación ciudadana, con los que la mayoría legislativa espera reemplazar a los 4 que destituyó. En las 2 anteriores, solo uno aceptó posesionarse. Los otros no acudieron. Argumentaron las medidas cautelares que suspendían la destitución de los funcionarios titulares. Esta noche, ¿qué pasará? Si no asisten es cuestión de ellos. Lo que le toca ahí es un listado del Consejo Nacional Electoral que determina lo que hace la Asamblea Nacional es posesionar. Ricardo Vanegas de Pachacutic dice que la Asamblea tenía pendiente desde hace algún tiempo la posesión de consejeros suplentes, pero cuestiona que puedan existir otras intenciones. Pero si lo que está buscando es tomarse el Consejo de Participación Ciudadana e irrespetar una medida cautelar, es impropio. Esta vez no se convocó a Carlos Figueroa,
quien se había excusado por temas laborales en el anterior llamado. Yo lo que voy a hacer el día de hoy es mandarle una comunicación al secretario, mandarle un mensaje igualmente para que no digan que no ha habido ninguna respuesta de mi parte y pues decirles que estoy dispuesto a la posesión en el umbral donde me corresponde, que es de consejero suplente. Y podría estar en una nueva convocatoria que realizó el presidente de la Asamblea para un cuarto llamado a la posesión de consejeros que se realizará el miércoles. Abedrabo dice que si los convocados, a pesar de los llamados, no se posesionan, podrían perder el cargo. La ley determina que si, claro, está en funciones de los 15 días determinado o no ha sido posesionado dentro de la misma, tendrá que ir al nivel de sucesión. Esto entraría a otro suplente. Vanegas, de su lado, advierte que si bien se pueden posesionar como suplentes, no podrían autoconvocarse con los consejeros de minoría para crear un pleno del consejo paralelo. Si esos consejeros que se están posesionando, que no gozan de inmunidad, quieren adecuar su conducta en un delito, que lo hagan. Ellos están libres de hacerlo porque nadie les va a decir que no lo hagan. Pero que vean las consecuencias porque ahí nadie los va a defender. No se ha dado a conocer aún los nombres de a quienes la Asamblea busca posesionar. Luego de la destitución de los 4 consejeros de participación, se presentaron al menos 12 acciones de protección para revocar esta decisión. Surtió efecto la del juez de la Concordia, que los restituyó en sus cargos, pero esa fue una medida provisional. Ahora llama a audiencia para tomar una decisión definitiva. Nos informa Jacqueline Rodas. El pasado 18 de noviembre, con 85 votos, la Asamblea Nacional destituyó a los consejeros de participación Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibede Estupiñán y Francisco Bravo, luego del juicio político. Para revocar la decisión del legislativo, enseguida se presentaron al menos 12 acciones de protección en Balsar, Rumiñahui, Santo Domingo, Quito y La Concordia. Fue en este último cantón que surtió efecto. El juez Ángel Lindao les concedió una medida cautelar, regresaron a sus cargos y hasta nombraron a una autoridad, el superintendente de bancos Roberto Romero, quien no podrá asumir funciones porque la Asamblea se niega a posesionarlo. Pero el retorno de los consejeros de mayoría no es definitivo. El juez dejó claro que es una medida provisional, que se confirmará o quedará sin efecto luego de una audiencia que ya fue convocada. Será este miércoles 7 de diciembre a las 10:15 de la mañana en la Unidad Judicial de La Concordia. De las 12 acciones que aparecen en el sistema de la función judicial, la mayoría la presentaron terceros y ya fueron rechazadas. Solo una entregaron directamente Ulloa, Estupiñán y Bravo. Esa sigue en trámite ante un tribunal de Quito que fijó audiencia para el mismo 7 de diciembre, pero en la tarde. Y está pendiente la presentada por el asambleísta Washington Varela. Así, sigue en el limbo la conformación del Consejo de Participación y a su vez la designación de autoridades de control, en medio de una crisis institucional que cada día se agrava. En otros temas, más de 6 años después de haber sido afectado por el terremoto de abril de 2016, los trabajos en la terminal aérea de Manta concluyeron. Con una inversión de casi $28 millones, se espera que este aeropuerto conecte a Manabí con varios destinos internacionales. Lenin Artieda con el informe. El gobierno inauguró el Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de Manta. Hubo que reconstruirlo porque resultó afectado por el terremoto del 2016 y años transcurrieron hasta que los trabajos culminaran, casi $28 millones después. La intención es que desde Manta haya operaciones hacia Galápagos, Miami, Nueva York y Panamá. Esa frecuencia de Manta a Galápagos quedaría como coja o trunca si no impulsamos frecuencias internacionales. Por ejemplo, Manta-Miami o Manta-Fort Lauderdale, que es básicamente lo mismo que ir a Miami. Yo quiero pedirle a las líneas aéreas internacionales que conecten Manta con Nueva York o New Jersey directamente. Esta terminal ya fue inaugurada en febrero del 2021 en el gobierno de Lenín Moreno con los trabajos inconclusos. El dinero para la reconstrucción llegó a través de financiamiento chino y para el presidente de la República fue la oportunidad de referirse a la apertura de ese gobierno para renegociar la deuda con ese país y los contratos de preventa petrolera. Renegociar la deuda del Ecuador con la China.
Ese primer pedido ya se cumplió, produciéndose un ahorro en flujo de caja de cerca de 1.400 millones de dólares. Se renegociaron los contratos, tenemos más petróleo disponible que lo podemos vender en el mercado spot y por otro lado una fórmula de precio que es lo más cercano al mercado. Aquilazo también contó que la próxima semana en Guayaquil se firmará un memorándum de entendimiento técnico, esto teniendo como objetivo la firma de un tratado de libre comercio con China que está cerrado en un 99%. Por ejemplo, el sector camaronero, que exporta la mitad de la producción camaronera del Ecuador a la China, la mitad, que ahora, una vez que firmemos el Tratado de Libre Comercio, será vendida sin aranceles. El aeropuerto de Manta será concesionado. Se conformó un comité interinstitucional para ello. Al igual que la reconstrucción, la intención de concesionarlo lleva mucho tiempo y solo una empresa estatal coreana ha demostrado interés, pero se ha considerado que las ofertas presentadas hasta ahora no eran las mejores para el país. Cientos de trabajadores y ex empleados de Diario El Comercio buscan que la empresa pague lo que les debe. Con acciones legales y laborales esperan respuestas. Por tercer día consecutivo, el diario más importante de Quito no circuló en su edición en papel. Francisco Garcés con más detalles. Son más de 200 trabajadores y ex empleados del comercio que exigen recibir sus sueldos o indemnizaciones. Desde hace 2 años, la empresa adeuda valores que cada vez crecen, lo que obliga a sus empleados a iniciar acciones legales. 135 trabajadores no han recibido sus sueldos por 3 meses y temen que diciembre cierre igual. Por eso plantearán una acción de protección que obligue a la empresa a pagarles, además de evitar posibles represalias. O buscar medidas para que esto no vuelva a repetirse. Quien decida continuar en la empresa esté garantizado en el cumplimiento especialmente de su remuneración laboral. También plantearon una acción ante la Defensoría del Pueblo y reclamos ante la Superintendencia de Compañías, la Arcotel y la Asamblea. Todo en vista de que los diálogos con los directivos y reclamos en el ámbito laboral no han tenido efecto. Nuestro trabajo no ha parado. Nosotros seguimos trabajando. Lo que nosotros hemos hecho, algunos compañeros, es poner una carta que diga que ya no podemos trabajar. El pago de sueldos atrasados es por más de $500,000, pero a esto se suma obligaciones con más de 100 ex empleados que han sido despedidos en los últimos 2 años y que no han recibido sus liquidaciones, además de retrasos en el pago de jubilaciones. El valor que el comercio debe por estos rubros no se conoce con exactitud, aunque los perjudicados lo cuantifican en más de $4 millones. Creemos que ya es necesario que el foro en donde se discuta esta situación sea un foro judicial, ya que la vía administrativa del Ministerio de Trabajo, por lo menos para nosotros, se encuentra agotada y se ha vuelto inefectiva. El comercio fue fundado en 1906 y el 1 de enero próximo cumplirá 117 años. Hasta el viernes pasado había circulado ininterrumpidamente, pero desde el sábado su edición en papel dejó de editarse. Los trabajadores aseguran que no es su responsabilidad. De aquí lo que pase con el comercio no es culpa de nosotros, es culpa de las malas administraciones, porque nosotros nos hemos puesto la camiseta, hemos puesto el hombro, nos hemos ayudado, hemos entendido. Pero si nosotros no vemos luces al final del túnel, tampoco nos podemos quedar ahí sin hacer nada. En la Autoridad del Trabajo constan más de 64 actas de mediación, en las que el comercio se compromete a pagar también las liquidaciones a más de 100 ex trabajadores que fueron despedidos. Ofrecimiento que tampoco se ha cumplido, por lo que este sector de perjudicados también analiza nuevas acciones legales. Tenemos más noticias a esta hora. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas cerró el tráfico vehicular en la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme. Un socavón afectó el kilómetro 7 de la principal vía que conecta a la capital Azuaya con las provincias de Guayas y El Oro. Veamos. El lugar donde se produjo el deslizamiento es el mismo que fue afectado por el aluvión del pasado mes de abril. Es el sector de Mariancha, el kilómetro 7 de la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme.
La vía colapsó y se obligó a su cierre total para ejecutar los trabajos necesarios que brinden seguridad a quienes por allí transitan. Procedimos al cierre por el lapso de 4 días. Comenzamos desde el día de hoy, lunes 5 de diciembre, hasta el día jueves, con la finalidad de recuperar un tramo de alcantarillado que está fracasado en la zona, colocar drenes y poder recuperar el carril de circulación en el lado izquierdo. Según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el viernes se habilitará la circulación por un carril. Los trabajos estarán finalizados totalmente para el 20 de diciembre. Sin embargo, hay problemas porque quienes se quieren movilizar hacia la ciudad de Cuenca deben tomar rutas alternas. ¿Regresan por otro lado? Sí, por Cañar dicen que se están yendo todos los buses ahora. ¿Una molestia para ustedes? Un poco sí, pero tenemos que regresar. Los moradores de la zona piden ayuda a las autoridades locales, sobre todo para los niños que no tienen cómo llegar hasta sus escuelas. Yo he visto que en la IE ellos esperan para jalar dedo a las interprovinciales, al occidental, a personas de buena voluntad que les van llevando. 2 viviendas resultaron afectadas por este socavón que vuelve a interrumpir la vía principal que conecta con la capital Azuaya. La minería ilegal se extiende por todo el país. En la provincia de Orellana se descubrieron 9 campamentos ilegales en las riberas del río Punino, uno de los principales afluentes de agua para los habitantes de esa provincia amazónica. Paul Romero con el tema. Son imágenes del paso devastador de la minería ilegal que de manera silenciosa se va extendiendo por todo el país. En Punino, provincia de Orellana, se descubrieron 9 campamentos ilegales que han afectado a uno de los principales ríos que abastece de agua a los habitantes de la ciudad del Coca. La ciudad del Coca recoge las aguas para potabilizar el agua del río Payamino. En este sentido, este río toma como principal afluente el río Punino. Y este río es el que está afectado. Las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Agencia de Regulación y Control Minero y otras instituciones, intervinieron en el lugar y decomisaron 3 retroexcavadoras, 32 clasificadoras de oro tipo Z, 18 motores, 5.570 galones de combustible. Las maquinarias han salido del sector, otras han sido incautadas, han sido neutralizadas por la autoridad competente. Nosotros vamos a continuar con nuestras operaciones militares en apoyo a la entidad competente para neutralizar, para minimizar y ojalá descartar todas estas actividades irregulares. También se encontraron armas. Las evidencias pasaron a cadena de custodia de las autoridades competentes. En la Amazonía se han detectado varios lugares de explotación minera ilegal. En febrero de este año, las Fuerzas Armadas y Policía desplegaron más de 1.500 hombres en Yusupino, provincia de Napo, en donde incautaron 150 retroexcavadoras y cientos de clasificadoras de oro. Seguimos con más noticias. Un lunes violento vivió Guayaquil. 2 personas fueron asesinadas a tiros. Una de ellas fue una modelo que recibió 4 impactos de bala mientras conducía su carro. Diego Cuenca describe otros hechos. A las 9 de la mañana del lunes, los sicarios a bordo de una moto seguían a Narcisa Cardoso Giler, una modelo de aproximadamente 30 años. Ella fue asesinada a tiros en la vía perimetral, en el norte de Guayaquil. La mujer fue atacada con al menos 4 disparos mientras conducía su vehículo. Solo sabemos que hay una persona de sexo femenino con 3 a 4 impactos de bala. Es lo que sabemos hasta el momento. Según las autoridades, la víctima registra una detención por asociación ilícita. El ataque ocurrió luego de que ella saliera de un gimnasio. Ya a las 10 de la mañana los agentes recibieron otra alerta. Se trataba de una nueva escena del crimen en Flor de Bación, en el noroeste de Guayaquil, la zona donde incrementó la violencia. Ahí esta mañana asesinaron a un joven que, según la policía, registra antecedentes penales. Por asociación ilícita, por intimidación, 3 antecedentes, 3 detenciones en el 2016, en el 2019 y en el 2022. El violento hecho ocurrió cerca del bloque 4 de Flor de Bación, donde el sábado mataron a 2 personas en una barbería. Una de ellas era un niño de 12 años, que habría sido utilizado como escudo por el blanco del ataque. Un hombre que también recibió 9 tiros. El pequeño se sumó a la lista de las víctimas colaterales, que ya son 70 menores asesinados en Guayaquil, Durán y San Borondón, en lo que va de este 2022. Mientras en el Guasmo Sur, habitantes limpiaban la sangre que derramó un hombre, a quien intentaron matarlo. La víctima resultó herida
y fue trasladada a un hospital donde su pronóstico es reservado. Los agentes empezaron las investigaciones y según los testigos, el suceso ocurrió en medio de una balacera. La policía de Ecuador pedirá que el chileno, quien fue liberado, sea incluido en el programa de víctimas y testigos de la Fiscalía, porque los secuestradores son parte de una organización narcocriminal que también se dedica al sicariato y tráfico de drogas. Belén Ochoa nos informa. Sí, gracias a Dios, el hijo está bien. Lo rescataron. Ella es la madre del chileno de 31 años que fue liberado por los agentes de Ecuador tras 5 días en cautiverio. El operativo de rescate se realizó la madrugada del domingo en el cantón Durán. La policía de Chile indicó que mantenía contacto con su par en Ecuador. El equipo especial de negociación y rescate de rehenes en Ecuador logró recuperar con vida al ciudadano chileno que estábamos ubicando. Se trata de un marino chileno que llegó al país en enero y se casó con una ecuatoriana. El extranjero fue secuestrado fuera de su urbanización en la vía La Aurora mientras paseaba a su perro. Ahí lo interceptaron 4 sujetos fuertemente armados, quienes lo subieron a un vehículo. Luego los delincuentes trasladaron al chileno hasta aquí, una invasión del sector El Recreo en el cantón Durán, donde opera una organización narcocriminal que también se dedica al secuestro. La víctima estuvo en cautiverio al menos 5 días dentro de una casa de caña. Bajo la medida de presión y una vez que se enteran de que había sido detenido el primer ciudadano, proceden a soltarle en el peaje Durán-Tambo, en donde es ubicado ya por parte de nuestras unidades. Por el nivel de peligrosidad de la organización, la policía hará un pedido a la Fiscalía. La activación del protocolo para víctimas y testigos, lo que proporcionará un resguardo seguramente, si así lo dispone la autoridad competente. Los uniformados hacen recomendaciones, no decir información financiera ni revelar montos de inversiones, pero en caso de un secuestro, llamar a la policía y no pagar el rescate, salvo que el asesoramiento de agentes lo indique. En el caso del chileno, sus familiares pagaron, pero aún así fue torturado. ¿En qué momento le amputan el segundo dedo? Una vez que la familia había accedido a cancelar la cantidad de $4,000 que en ese momento había sido requerido como la totalidad para la liberación del ciudadano. En lo que va del año en Ecuador se han registrado 35 secuestros, 34 de ellos han sido resueltos y 1 está siendo investigado. En el lugar del cautiverio nadie quiso referirse al tema. La policía está tras la pista de los integrantes de esta mafia. Uno de ellos, al parecer, vivía cerca de la casa de la víctima. 2 detenidos y más de 2 toneladas de droga decomisadas es el saldo de un operativo policial ejecutado en el puerto de Guayaquil. El cargamento ilícito está valorado en $123 millones y tenía como destino Suecia. Son 2.200 bloques de cocaína los que agentes de antinarcóticos de la Policía Nacional decomisaron dentro de un contenedor que iba a ser embarcado en el puerto de Guayaquil, en el sur de la ciudad. Al aperturar las puertas, pues se procede a identificar de que los sellos estaban adulterados. En ese momento, pues, y con la ayuda del CAN detector de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, se da una señal positiva y al interior del mismo se encuentran alrededor de 37 bultos. En total se incautaron 2 toneladas con 200 kilos de droga. El representante legal de la empresa fue detenido, al igual que el conductor del tráiler que transportó el contenedor hasta la terminal portuaria. Se pudo verificar que este contenedor tuvo una para inusual en el peaje del PAN, alrededor de 25-30 minutos. Eso nos hace, pues, presumir de que posiblemente en este lugar el contenedor fue contaminado. La mercancía ilícita tenía como destino Suecia en Europa y había sido camuflada entre cajas de banano. Se ha afectado a la economía criminal de estas organizaciones con alrededor de $123 millones, que sería el costo de todo el cargamento puesto en su lugar de destino. En el país, en lo que va del año, se han decomisado 180 toneladas de cocaína, mientras que 176 organizaciones dedicadas al tráfico de drogas han sido desarticuladas.
Este fin de semana, un militar de la Armada en servicio activo fue procesado y detenido por tráfico de droga. Se trata de un nuevo caso de infiltración del narcotráfico en la Marina. Paul Romero con el informe. Un tripulante de la Armada en servicio activo fue detenido este fin de semana en delito flagrante cuando transportaba 15 paquetes de droga en un vehículo de la propia institución. La aprehensión ocurrió tras una investigación interna en coordinación con la Policía Nacional, según un comunicado de la Marina en donde se compromete a seguir cumpliendo con todos los procedimientos necesarios con el fin de poner a orden de la justicia al personal no idóneo que falte a su juramento. El excomandante de la Armada, Ángel Zarzosa, nos explica cuál es el procedimiento que se realiza en estos casos. Hechos están inmiscuidos en el reglamento de disciplina militar, pero cuando salen de ese nivel, automáticamente se entrega a la justicia civil y se colabora en las investigaciones. Y de hecho, la fuerza continúa, los departamentos de inteligencia y contrainteligencia en investigaciones para tratar de determinar actividades ilícitas que se puedan dar dentro de la fuerza. No se trata de un hecho aislado de infiltración del narcotráfico en la Marina. En agosto de este año, 8 tripulantes fueron detenidos en Galápagos por intento de comercialización de droga incautada por la propia Marina. Un juez dictó prisión preventiva a 2 militares y los demás recibieron medidas cautelares. Hemos hecho siempre el reclamo, le digo, es a la justicia, porque lamentablemente gente que ha salido con este tipo de problemas, los jueces han obligado a reingresar a las filas. Y esta gente justamente se ha confirmado que está nuevamente en actividades con problemas. Este año se han descubierto varios casos de infiltración del narcotráfico en la fuerza pública. En octubre pasado fueron detenidos 3 policías activos que transportaban droga. Una jueza dispuso medidas sustitutivas a 2 uniformados y dictó prisión preventiva a un implicado. Más noticias al volver de la pausa. Todos los detalles sobre el cálculo del 13º sueldo que deberán pagar las empresas a sus trabajadores hasta el 24 de diciembre. Sigan con nosotros. Tenemos más noticias. Hace pocos minutos, en sesión virtual, la Asamblea hizo un nuevo intento de posesionar a consejeros suplentes del Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, de 3 convocados, solo respondió Gina Aguilar Ochoa, quien tras un primer llamado no acudió por considerar esa convocatoria ilegal y tardía. Ella se suma a Olindo Nastacuaz como los únicos que hasta ahora el legislativo ha podido posesionar. Además de Aguilar, fueron llamados esta noche Graciela Mora y Alan Molestina, quienes no asistieron. El presidente de la Asamblea convocó al Pleno para el próximo miércoles a una nueva posesión de consejeros. Hasta el 24 de diciembre, las empresas deben cancelar a sus trabajadores el sueldo 13º. Conversamos con 2 expertos en materia laboral quienes explican cómo procede este pago, que se calcula con base a todo lo que ha recibido el trabajador económicamente durante el año. Veamos. En este mes, las empresas ya comienzan a pagar a sus empleados el 13º sueldo, es decir, desde diciembre de 2021 hasta noviembre de 2022. Este rubro se calcula con base en todo lo que ha recibido el trabajador en relación de dependencia en ese periodo. Por ejemplo, sueldo mensual, pago de horas extra, comisiones, incentivos económicos, entre otros beneficios. El pago es uno solo, una vez al año, que se paga hasta el 24 de diciembre de cada año. Esta remuneración es todo lo que el trabajador ha ganado en el año dividido para 12. Además, en ese cálculo no se incluye el pago de fondos de reserva, utilidades, jubilación, vacaciones, entre otros. El empleador tiene que pagarle fondos de reserva y tiene que pagarle utilidades. Pero eso es un beneficio adicional al 13º. No entra esto en el cálculo del 13º porque son beneficios diferentes. La normativa precisa en que las empresas pagarán el 13º sueldo de forma mensual junto con el salario del trabajador. Es aquí donde puede haber confusión entre los empleados de una compañía. Se van a recibir de manera mensualizada. Esa es la regla general. Entonces, en términos generales, el trabajador debe mensualizar. Recursos Humanos tiene que poner en conocimiento que hasta el 15 de enero de todos los años, el trabajador
tiene un derecho a hacer una petición expresa de que quiere recibir mensualizado el 13º sueldo. En su página web, el Ministerio de Trabajo habilitó un enlace para que los trabajadores a través de una calculadora puedan saber cuánto recibirían por el 13º sueldo en este diciembre, que también debe ser cancelado de forma acumulada para los empleados del sector público que no decidieron mensualizarlo. El Consejo Nacional Electoral expidió el reglamento para la calificación de los candidatos a vocales del Consejo Directivo del IES. Esta normativa sería ejecutada en la elección y designación del representante de los trabajadores una vez que se resuelvan las acciones constitucionales. Fabiola Santana con los detalles. Las reformas a la Ley de Seguridad Social vigentes desde noviembre le otorgan al Consejo Nacional Electoral la facultad de convocatoria, elección y designación de los vocales del Consejo Directivo del IES. El CNE aprobó el reglamento para calificar a los candidatos. Los representantes del Ejecutivo y empleadores están nombrados, por lo que resta el de los asegurados. Si es que hacia atrás, lamentablemente, el sector trabajador no se puso de acuerdo en virtud de señalar su representante, ahora tiene que ejecutarlo a través de lo que dictamina la ley, porque recordemos el principio básico del derecho, las leyes no son retroactivas. Los requisitos para los postulantes son estar en goce de sus derechos políticos, tener título de tercer nivel, haber ejercido 10 años en cargos de responsabilidad directiva y tener 60 aportaciones mensuales al IES. No podrán postularse empleados del Instituto de Seguridad Social, deudores del IES y pensiones alimenticias, adjudicatarios del Sistema de Seguridad Social, contratistas del Estado, afiliados a partidos políticos y autoridades de elección popular. Además, las organizaciones auspiciantes deberán tener al menos 10 años de vida jurídica. 10 años me parece importante, sin embargo yo creo que algunas organizaciones que van a sentirse vulneradas y además a sus líderes que hoy son candidatos los saca de la contienda. Además, los postulantes no agremiados deberán presentar el 5% de las firmas del sector al que represente. Los designados deberán regular y precautelar la solvencia y funcionamiento de los seguros especializados que amparan a 3.800.000 afiliados y 700.000 pensionistas. De una cantidad de más de 500.000 paquetes represados desde el año 2017, cuando aún operaba Correos del Ecuador, apenas 130.000 se han entregado a sus destinatarios. La entidad de servicios postales anunció que contratará a una segunda empresa privada para cumplir con este fin, mientras reactiva paulatinamente otras funciones. José Carlos Alvarado nos trae más detalles. En diciembre de 2021, la entidad de servicios postales del Ecuador inició operaciones. Esta reemplazó a Correos del Ecuador, por lo que tiene tareas por cumplir. Por ejemplo, de cerca de 600.000 paquetes que quedaron represados desde 2017, cuando inició el proceso de liquidación de la empresa pública Correos, apenas 130.000 se han entregado a los usuarios. Una empresa privada fue contratada para apoyar en esta labor. Jimmy Ramírez necesita de la entrega de paquetes para sus actividades laborales, pero indica que aún padece por las demoras de la institución actual. Y de momento yo poseo algunos paquetes que está por vencerse la garantía del vendedor y no se sabe dónde están porque Servicios Postales no da respuestas sobre ellos y según el vendedor llegaron al país. Hace poco la entidad reactivó los servicios postales al exterior, pero para Rodrigo Páez, vicepresidente de la Asociación de Empresas de Mensajería y Courier, debe existir solvencia para cumplir con las tareas pendientes. Considera que el Estado debería estudiar opciones para tener eficiencia en este proceso de reactivación. El crear un servicio hoy por hoy, nuevamente un servicio público, va a significar para el Estado volver a crear una infraestructura grande, costosa, nacional, porque no se puede en Quito o en Guayaquil iniciar las operaciones, se tiene que iniciar a nivel nacional. Pero María Verónica Alcíbar, gerente de servicios postales, señala que ha tomado acciones para solventar problemas inmediatos. Hicimos un segundo llamado para un segundo operador privado a efectos de que nos permita realizar un proceso mucho más rápido. Así también estamos generando ya dentro de nuestra empresa un área de call center para que inclusive las personas que tengan alguna duda con respecto de la ubicación de su paquete puedan llamar a un número y nuestros operadores le van a atender, le van a dar la información. Alcíbar también indicó que se activó una campaña disponible hasta el 15 de diciembre para poder encontrar a los destinatarios de los paquetes de rezagados desde 2017.
La Asamblea Nacional inició el trámite de la Ley de Transformación Digital. Este fin de semana comparecieron ante la comisión encargada representantes de varios sectores, entre ellos productores audiovisuales, quienes solicitaron la inclusión de un artículo para beneficiar al Ecuador con inversión internacional en contenidos para plataformas de streaming. Patricio Díaz nos explica de qué se trata esta propuesta. La Comisión de Desarrollo Económico es la mesa que tramitará la Ley de Transformación Digital remitida por el Ejecutivo. Ellos empezaron de inmediato. El mismo domingo convocaron a diferentes sectores de manera virtual. Entre ellos estaban productores audiovisuales, quienes fueron con una propuesta directa: aprovechar la inversión internacional en contenido para plataformas de streaming que desde 2020 a la fecha llega a 20.000 millones de dólares en el mundo. Y en Latinoamérica, 7.000 millones de dólares. El Ecuador no ha recibido esta inversión hasta la presente fecha. Todo esto se ha quedado en el resto del mundo y en el resto de países de América Latina. Por eso proponen que se incluya un artículo a través del cual se cree un certificado de inversión audiovisual de hasta el 37% de los costos y gastos que incurran en Ecuador las productoras, y se constituye así en un crédito fiscal sobre el impuesto a la renta, algo que en Colombia ha generado una inversión de más de 260 millones de dólares. Si Netflix viene y encarga la producción audiovisual a una productora local, siempre debería hacerlo a través de una productora local para que pueda justamente mantener este beneficio. Y justamente la posibilidad de que las grandes productoras audiovisuales por primera vez lleguen al Ecuador genera una gran oportunidad de desarrollo económico del país. Destacan además la generación de empleos y los ingresos que implicaría este tipo de inversiones para otros sectores como alimentos, hotelería, transporte, etcétera. Algo que reconocen en la propia comisión y dicen estar dispuestos a apoyar al sector audiovisual. Creo que es importante tomar en consideración los certificados de inversión y así otros planteamientos. Tenemos un compromiso con el arte, con la cultura y con el desarrollo económico. Conectar estas tres aristas son fundamentales. La Ley de Transformación Digital llegó con el carácter de económico urgente, por lo que deberá ser tramitada por la Asamblea hasta finales de diciembre. Y siguen los festejos por los 488 años de fundación de Quito. A esta hora en la Plaza Grande se desarrolla la tradicional serenata quiteña. Vamos con Ana María Palacios, que se encuentra en el centro histórico. Ana María, adelante, cuéntanos más de este tradicional evento. Gracias, Juan Carlos. Amigos, buenas noches. Durante 63 años se ha llevado a cabo la tradicional serenata quiteña, que vuelve después de las restricciones por la pandemia. Pese al frío y la lluvia, decenas de asistentes se dieron cita en la Plaza Grande, donde bailaron y cantaron de la mano de artistas nacionales. Como es tradición, el alcalde Santiago Guarderas, acompañado de la banda municipal, invitaron al presidente de la República al evento. Un espectáculo que contó con el talento del trío Pambile, Sebastián García, trío Los Garles y Paulina Mayo, quienes entonaron los clásicos temas en tributo a la Carita de Dios, así como repertorio de canciones nacionales. El Palacio de Carondelet se ha vestido con los colores de la bandera de Quito. Un evento artístico para homenajear a la ciudad en sus 488 años de fundación. Maravillosas voces, maravillosos artistas ecuatorianos. En el marco de las fiestas de fundación de la capital, en el sector de La Mariscal, se desarrolla un recorrido turístico que revela al denominado Segundo Centro Histórico de Quito. Carlos Luis Carrillo nos cuenta más de esa zona de la Carita de Dios. Algunos historiadores manifiestan que el sector de La Mariscal es el nuevo centro histórico, pero del siglo XX en Quito. En esta zona existen castillos y casas patrimoniales que se destacan por su belleza arquitectónica. Héctor López es quien nos enseña a través de una ruta guiada por todos estos inmuebles lo que ha pasado en este barrio. Que guarda muchísima historia, muchísima arquitectura patrimonial de la ciudad, un lugar que podríamos considerarle ya turístico también y que estamos tratando de poner precisamente en evidencia ese lado, ¿no? Turístico, ese lado histórico de La Mariscal, es lo que buscamos con los recorridos. En cada edificación patrimonial que aquí se asienta hay historia
y varias de ellas aún están vivas. Mucha gente todavía vive, que vivió la época de oro de la Mariscal, todavía vive, entonces vienen y recuerdan muchísimo también esas historias que aportan durante el recorrido. Entonces, básicamente un recorrido histórico y arquitectónico sobre este sector. El recorrido dura casi 3 horas. El Castillo Silva del Pozo, construido en 1935, la Circasiana, el Palacio de Alhambra, entre otros inmuebles, hacen que esta sea una zona patrimonial y hoy admirada. No solamente el centro histórico es algo que tenemos que hacer turismo. Nos ha hecho ver que la parte de norte también tiene muchas cosas de turismo. Tenemos que generar una apropiación cultural, que por eso me parece súper importante estos recorridos. Al final, cuando uno no está aquí, comienza a extrañar un montón de lo nuestro, de lo que es nuestra ciudad. Con este paseo se demuestra que Quito tiene mucho por descubrir y que ofrecer a propios y extraños. Otro lugar maravilloso de Quito, no solo para recorrerlo en las fiestas, sino siempre. Y ahora hablamos de las mistelas, que son dulces tradicionales rellenos de licor. Con el paso del tiempo se han renovado. Ahora hay una gran variedad de sabores, formas y colores. Veamos. Marco Antonio Jiménez mantiene viva esta tradición. En sus manos tiene la experiencia de más de 5 décadas preparando las mistelas. Abre la puerta, señora, véndame un can elástico. Es colombiano. Llegó hace 22 años a Quito para continuar elaborándolas. En su país las llaman borrachitos. Estos dulces rellenos de licor tienen una preparación singular. La harina funciona como molde. Se la coloca sobre cajas de madera y se usan plantillas de forma de botellas o pasabocas. Estas dejan la marca sobre la harina para luego colocar el caramelo. Bueno, a lo que está en los moldes se le echa el licor, el melado. A lo que está el melado, entonces ya se le tapa, lo tapamos así, lo vamos tapando. Cuando se secan los caramelos, se da la vuelta y están listos para empacar. Él se siente orgulloso de continuar con este legado que aprendió de sus abuelos. Bueno, yo el primer reconocimiento y el que más me admira es el guardián del patrimonio de la ciudad de Quito, de la gastronomía. En la asamblea me dieron también un reconocimiento, la Cámara de Comercio, la Cámara de Artesanos. Las mistelas aparecieron en el siglo XVII. Se elaboraban en los conventos de la ciudad. Marco Antonio tiene su fábrica. Las prepara junto con su familia. Tenían sabor anisado. Ahora hay una gran variedad de sabores, tamaños y colores. Tenemos whisky, tequila y pájaro azul. Son los 3 más fuertes y los 3 más pedidos. De ahí tenemos la línea de cócteles, que es el mojito, el vodka maracuyá, piña colada. Las distribuyen en la capital, Cuenca, Latacunga y Riobamba. Por las fiestas de Quito lanzaron una edición limitada de caramelos de canelazo, una tradición gastronómica quiteña que lucha por no desaparecer.